Vamos a darle lectura. Por favor, abre tu Biblia en Primera de Juan. Sabes lo que somos. Somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús. ¿Por qué? Porque queremos hacer discípulos de Él, que crezcan en fe, que crezcan en amor y que crezcan en servicio. Esa es nuestra visión como iglesia. Hacia eso vamos y estamos construyendo un camino para poder alcanzar esa visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces es un honor que como iglesia estemos colaborando y estemos trabajando para alcanzar eso. Vamos a continuar estudiando la primera carta de Juan, y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy vamos a ver nuevamente esta preocupación que el apóstol Juan manifiesta por la iglesia sobre la realidad de falsos maestros que habían comenzado poco a poco a introducirse al interior de la iglesia, y con sus enseñanzas estaban provocando que la gente se alejara de la verdad del evangelio. Habían comenzado a enseñar ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas filosofías que lo único que estaban provocando era que la gente dejara de comenzar en la obra perfecta de Jesús para poner su confianza, su energía, sus recursos, su fe en cosas diferentes a lo que Jesús había hecho. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. A través de los siguientes versículos vamos a responder a 3 preguntas que creo que son muy necesarias que tú y yo las consideremos. La primera es: ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos saber cuando un mensaje que estamos escuchando, que se nos está dando, se alinea o se ajusta a la verdad del evangelio? ¿Por qué es tan importante, como dice Juan, examinar todo espíritu, incluso examinar nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestros propios corazones? ¿Y cuáles son los peligros de no examinar todo aquello a lo cual tú y yo constantemente estamos exponiéndonos? Entonces, a través de los versículos que vamos a ver el día de hoy, vamos a responder a estas 3 preguntas. Entonces, si ya estás ahí, Primera de Juan, capítulo 4, ahí está mal, dice 1, pero es Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y déjame detenerme aquí y orar para poder continuar esta mañana. Padre, gracias. Gracias porque no nos soltarás, Señor. Como cantábamos ahorita, cuando somos tuyos, Señor, cuando nos has sellado a través de tu Espíritu Santo, no nos dejas, ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en lo profundo, Señor. Ni aunque andamos en valle de sombra de muerte, Señor, de una o de otra forma, tu mano no nos suelta, Señor. Y tu presencia nos reclama, tu presencia nos hace volver
una y otra vez a ti, Padre. Entonces te damos gracias, porque en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor inagotable e incalculable, el día de hoy podemos estar aquí, Señor, reunidos como un solo hombre, como dice tu palabra, bajo una misma visión, bajo un mismo Dios, bajo un mismo entendimiento, Señor, de que tú eres el Señor y Salvador de nuestra vida, Señor, y que no hay nada ni nadie sobre cual debemos entregarnos de manera completa, Señor, que no es a tu autoridad, a tu señorío, a tu gracia, a tu dádiva, Padre. Entonces, aquí estamos, Padre, háblanos, habla a nuestros corazones, Señor, ministranos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque has sido bueno. Es lo único que puedo decir esta mañana. Has sido tan bueno con nosotros, Señor. Padre, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante la forma en la que Juan escribe esta carta, porque más que seguir una misma línea de pensamiento, más que seguir un orden como lo pudiera llegar a ser otros escritores como Pablo, como inclusive el mismo Pedro, ¿no? Juan parece que empieza a escribir sobre determinado tema y como que a la mitad de lo que está escribiendo lo interrumpe para profundizar o para señalar algo que no señaló anteriormente sobre un mismo tema del cual ya había hablado. ¿Tiene sentido eso? Es como que está escribiendo y a su mente llega un pensamiento de algo que ya escribió anteriormente y dice, y déjame escribir otra vez acerca de esto. Y creo que es el caso de esta porción. Si vamos al capítulo 2, vamos a encontrar que Juan ya había hablado acerca de estos falsos maestros. De hecho, lo hace de una manera muy fuerte al referirse a ellos como los anticristos. De hecho, aquí mismo en el versículo 3 les llama el espíritu del anticristo. Maestros que después de haber conocido la verdad se habían apartado y ahora particularmente, entre otras muchas cosas, pero particularmente negaban la realidad de la encarnación de Jesús, y es algo de lo cual ya hemos hablado anteriormente, entonces no voy a profundizar en este tema, pero básicamente era lo que estos falsos maestros o falsos profetas estaban enseñando. Por eso en el versículo 26 del capítulo 2, Juan dice: les escribo esto para advertirles sobre algunos que quieren engañarles. Y en esta porción, si te fijas, Juan comienza a hablar sobre la necesidad de no creer a todo espíritu, sino que es necesario, dice Juan, ponerlos a prueba con el fin de que sepan si son o no son de Dios, ya que hay muchos falsos profetas que han salido, dice Juan, por el mundo, que andan por ahí recorriendo el mundo. Y en el contexto de la carta, esta idea de han salido al mundo, más que de cantidad, más que fuera una gran cantidad de falsos maestros los que anduvieran por ahí, hace referencia más bien al nivel de influencia y de alcance que en ese momento habían llegado a tener. Es decir, con sus enseñanzas ya no solo estaban en determinado lugar o entre determinado grupo de personas, sino era algo que ya comenzaba a extenderse e influir en diferentes sectores o en diferentes grupos. A eso se refiere Juan cuando dice que han salido por el mundo, al nivel de influencia, al nivel de alcance que estaban teniendo con sus enseñanzas. Ahora, Juan nos exhorta a hacer algo que hasta el día de hoy tú y yo debemos
necesitamos aprender a hacer. Dice Juan, pongan a prueba todo espíritu. Y ojo, porque en este contexto, cuando habla de espíritu, no se refiere a una persona en particular o a alguna cosa en particular. Pon atención a esto, porque esto va a ser clave para el resto del mensaje. Cuando Juan habla de espíritu, habla de cualquier tipo de idea o de creencia, de pensamiento que pudiera llegar a presentársenos o al que nosotros mismos pudiéramos llegar a exponernos. A eso se refiere Juan con espíritu. Ideas, pensamiento, mensaje que alguien más pudiera llegar a presentarnos o que nosotros mismos en esa búsqueda pudiéramos llegar a exponernos. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto, porque como discípulos de Jesús somos llamados a no creerlo todo, sino primero examinarlo y a evaluarlo a través de lo que la Escritura nos revela, ya sea de Dios, ya sea de Jesús, ya sea del Espíritu Santo, inclusive de nosotros mismos. Porque de otra forma, dice Juan, corremos el riesgo de estar siendo engañados, de estar siendo manipulados, de estar siendo guiados a creer algo que simplemente no es verdad, que pareciera verdad, pero que no es verdad. Por eso, si te has dado cuenta, pero constantemente yo te estoy diciendo, quiero que medites en esto. ¿Te has dado cuenta que constantemente digo eso? Quiero que medites en esto. Y no es una muletilla que tengo, no es algo que digo simplemente por decirlo, sino te lo digo porque mi intención es que verdaderamente analices lo que te estoy diciendo. Que no lo des por sentado, que no lo des por hecho, que no lo des como verdadero aquello que te estoy diciendo. Cuando te digo quiero que medites en esto, es porque quiero que lo medites, que lo razones, que lo compruebes en base a lo que la Escritura nos dice. Por eso te lo digo. ¿Sabes? El hecho de que vengas cada domingo a la iglesia o de manera regular, el hecho de que te traslades de un punto de la ciudad hasta aquí y reconozco y honro que muchos lo hagan de lejos para poder estar aquí. El hecho de que aguantes todo el tiempo del servicio y más en estos tiempos de calor insoportable, pone sobre mí un peso de responsabilidad enorme. Me humilla delante de Dios, porque yo sé que vienes esperando recibir algo, no de mí, no de lo que yo pueda llegar a decirte, sino sé que vienes esperando recibir algo de parte de Dios. Y eso me lleva a prepararme, eso me lleva a estudiar, eso me lleva a orar, eso me lleva a repasar el mensaje y estudiarlo y volverlo a repasar y volver a orar y volver a leer. Pero a pesar de eso, y mira que te lo digo yo, pero espero que no creas ciegamente lo que yo te digo desde aquí. Es más, por favor, no lo hagas. Ponlo a prueba, examínalo. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que dice esto, las Escrituras. Comprueba por ti mismo si lo que yo te estoy diciendo es verdad. Hazlo, por favor. El apóstol Pablo
en la carta que él escribe a los tesalonicenses, les ordena exactamente lo mismo. Y mira, quiero que lo leamos juntos, quiero que lo comprobemos juntos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, no pierdas Juan, ahorita vamos a regresar ahí. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examínenlo, ¿cuánto? Todo. Examínenlo todo, retened lo bueno. Examínenlo. Pongan a prueba todo lo que escuchan, todo lo que ven, a todo a lo que se exponen. Pónganlo a prueba en base a lo que la Escritura nos dice que es verdad. Examínenlo todo. Y quiero que medites en esto, porque nuestra responsabilidad, nuestra obligación como discípulos de Jesús no solamente es venir y congregarnos y hacer comunidad. Sí, es hermoso cuando vienes y te quedas y haces comunidad, y lo he dicho anteriormente, antes yo oraba para que la gente no saliera corriendo al terminar el servicio, ¿verdad? Si venías hace 2, 3 años tal vez, poquito más, terminaba el servicio y en 2 minutos parecía que nada había ocurrido en este lugar porque desaparecía todo mundo. O lloro para que se vaya, no es como ya por favor, ya me quiero ir a mi casa. No es cierto. No. Es hermoso verlos hacer comunidades, es hermoso verlos convivir, es hermoso ver cómo se echan raid unos a otros, o se llevan unos a otros, o están orando, o se conectan al grupo de mujeres, que pronto va a haber grupo de hombres, entonces espera noticias acerca de eso. Es hermoso cuando vienes y te congregas y haces comunidad y escuchas. Pero sabes, eso no es suficiente. No es suficiente. Como discípulos somos llamados a someter todo aquello que escuchamos a la verdad de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. De su palabra. Necesitamos examinarlo todo. Te repito, aún lo que yo te puedo llegar a decir desde aquí. Ahora déjame aclarar esto, porque tanto Pablo como Juan nos llaman a lo mismo, a examinar, es decir, a poner a prueba, a observar detenidamente. Eso es lo que quiere decir examinar, observar con atención, detenidamente, a comprobar si el mensaje se ajusta a lo que Dios ha dicho. ¿A cuántos les han dado un billete de 500? ¿O cuántas veces tú has dado un billete de 500 y lo primero que hace la cajera que lo recibe es hacer esto? ¿No? O le pasa un plumón con una tinta especial para identificar o saber o comprobar que ese billete que le estás entregando no es falso, ¿verdad? Y es a eso lo que se refiere Juan. Examínalo, comprueba que lo que te están entregando no es falso. Y si es falso, deséchalo, dice Pablo. Y si es bueno, entonces reténlo. Y tanto Pablo como Juan nos llaman exactamente a eso. Ojo, el llamado no es caer en la crítica. El llamado no es caer en el menosprecio. El llamado no es a volvernos jueces que califican mensajes en base a nuestros gustos o a nuestras preferencias. Porque podemos llegar a confundir y caer en el error de que es que el pastor dijo que tenía que ponerlo a prueba. Y como que el mensaje de hoy no me gustó. Como que, no, estuvo bien aburrido el mensaje de hoy. No, ahora sí, estuvo bueno y Dios me habló y me jaló las orejas y qué buen mensaje. No se trata de eso.
Si pudiéramos estar de espaldas y apretar un botón cuando el mensaje nos gustó y girarnos, ¿no? Como estos programas de La Voz México o cosas de ese tipo, ¿verdad? Donde si nos gusta, volteamos la silla, si no nos gusta, no, ahora no estuvo bien. No, es analizar el contenido, es analizar que el contenido del mensaje, te repito, y voy a ser muy repetitivo con esto, es que se ajuste a lo que dice la palabra. Déjame decirlo así. Pero para verdaderamente examinar el contenido de un mensaje, es necesario un corazón humilde y dispuesto a aprender, pero para volvernos críticos, lo único que necesitamos es un corazón dirigido por el orgullo. Es que no me gustó, es que no predica como a mí me gusta, es que no usa ejemplos, es que no cuenta chistes, es que... Y pudiéramos agregarle ahí cualquier cosa. Entonces te animo a que no pierdas la responsabilidad que tienes como discípulo de Jesús de examinar y de probar todo aquello que escuchas o se te presenta desde aquí o desde cualquier lugar. Y estaba pensando en eso. Y yo decía, Señor, ¿por qué no analizamos lo que nos dicen? ¿Por qué no examinamos las ideas o los pensamientos a los cuales nos llegamos a exponer? ¿Por qué? ¿Qué nos impide eso? Y creo que el principal motivo es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Profundizar, leer, estudiar, escudriñar. Dices, ay, no le creo, mejor le creo. Mejor le creo lo que me dice. Ya si después alguien me dice otra cosa, pues también le creo lo que él me diga, ¿no? Entonces, te repito, no pierdas la responsabilidad y la obligación, porque si te fijas, no es un consejo el que dice Juan ni el que dice Pablo. No nos aconseja, sino que nos ordena aprobar y examinar. Ahora, regresa a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, versículo 2, porque nos va a presentar el cómo podemos protegernos del engaño. Y básicamente nos va a presentar 3 filtros que necesitamos tener para poder examinar todas esas ideas o enseñanzas a las cuales nos exponemos. Primera de Juan, versículo 2, capítulo 4, versículo 2 y 3. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, número 1, para poder examinar cualquier mensaje es necesario el testimonio de Jesús. Es decir, es necesario que conozcas al Jesús que se revela a través de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje central es Jesús. Y tú y yo necesitamos conocer a ese Jesús revelado a través de las Escrituras. Si no lo conocemos a Él, si no profundizamos en el conocimiento de Jesús, difícilmente vamos a poder reconocer cuando un mensaje no se ajusta a la verdad de Él. Por ejemplo, y son preguntas que tal vez te tienes que hacer, pero cuando estás escuchando algo,
puedes preguntarte esto, pero el Jesús del cual me están hablando es el Jesús que tiene toda autoridad y ante el cual es necesario rendir mi voluntad. ¿O me están hablando de un Jesús que vino para que yo pueda cumplir mis sueños, para que yo pueda cumplir mis metas, para que yo pueda cumplir mis sueños, para que yo pueda cumplir mis deseos? ¿Qué Jesús me están presentando? ¿Es el Jesús que tengo que rendir cada área de mi vida para que la restaure y Él la perfeccione? ¿O es el Jesús buena onda, al que no le importa mucho lo que haga, con que venga a la iglesia cada domingo y con que diezme y ofrende y pacte y siembre y sirva? Él está feliz con eso. ¿Es el Jesús que te presentan, es Dios encarnado o simplemente un maestro que vino con una nueva idea, con una nueva filosofía, con una nueva forma de hacer las cosas que sí vale la pena escuchar, pero mira, no es más que eso, un maestro? Y son preguntas que podemos hacernos. Y así como esas, hay 1000 preguntas que podemos tener en mente para poder identificar si el Jesús del cual nos están hablando es el Jesús de la Biblia o es otro Jesús. Si conocemos quién verdaderamente es Jesús, a través de la revelación de su palabra, vamos a poder estar alertas para poder identificar cuando algo no está de acuerdo de lo que Él ha dicho de sí mismo. Y es lo que Juan está tan profundamente preocupado por advertirnos, por enseñarnos, por llamar nuestra atención hacia eso. Pregunta, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto inviertes en estudiar, en meditar, en profundizar en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes en eso? ¿Qué tan seguro te sientes de poder identificar cuando un mensaje no va de acuerdo con lo que Él nos ha dejado a través de su palabra? ¿Estás seguro de que puedes identificar a un falso maestro, a alguien que no está hablando conforme a la verdad de la palabra? Tenemos que estar alertas y cuidarnos de esto. Y mira, aparte del testimonio de Jesús, Juan nos presenta algo más. Versículo 4: hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, hablando de estos espíritus del anticristo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cuando dice aquel que está en vosotros o aquel que está en ustedes, en este contexto se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todos aquellos que han confesado y reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, para poder examinar cualquier mensaje, cualquier espíritu, cualquier idea, cualquier pensamiento, es necesario que tengamos el testimonio del Espíritu Santo. Es decir, a través del Espíritu Santo tenemos la gracia y tenemos la ayuda para poder vencer cualquier intento del engaño que pudiera llegar a presentársenos. ¿Cómo? Siguiendo su dirección. El Espíritu Santo nos alerta, prende una alarma en nuestra mente, en nuestro corazón, que dice: hey, cuidado con eso que estás escuchando, cuidado con eso que se te está presentando, porque no es verdad. Ve a Juan 16, capítulo 13. No pierdas Primera de Juan, vamos a volver a regresar aquí. Juan 16, 13 y 14.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, les guiará a toda ¿qué? La verdad. Porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará ¿qué? Saber. El Espíritu Santo. Entonces, ojo, porque a través del Espíritu Santo nos es dada la gracia para poder discernir, para poder comprender, para poder tener sabiduría y el entendimiento suficiente de manera que podamos reconocer lo que es Dios, de lo que es de Dios, perdón, de lo que no es, a través del Espíritu Santo. Por eso, si te fijas, Juan hace una comparación entre aquellos en quienes el Espíritu Santo habita y son de Dios, de quienes no lo son. En el versículo 2 dice Juan: el Espíritu de verdad confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y en el versículo 3 dice: el espíritu del error lo niega. Y luego Juan refuerza esta misma idea y en el versículo 5 dice: el espíritu del error es del mundo. Y en el versículo 6 dice: pero el espíritu de verdad es de Dios. Y hace esta comparación. Por eso, a través del Nuevo Testamento, y ojo con esto, a través de toda la Biblia, pero especialmente del Nuevo Testamento, se nos exhorta de manera constante, de manera repetitiva, a estar cultivando una relación con el Espíritu Santo, de tal forma que tú y yo podamos ser sensibles a su voz, que podamos estar atentos a su dirección, que podamos reconocer cuando es el Espíritu Santo quien nos está hablando. De manera que, te repito, podamos identificar cuando nos estamos exponiendo ante algo que no es verdad. De hecho, el mismo Pablo, en primera de Tesalonicenses 5, antes de ordenarnos que examinemos todas las cosas, nos dice: no apaguen al Espíritu Santo. No lo apaguen. ¿Por qué? Porque si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está fortalecido en nosotros, no podemos examinar nada. Entonces, quiero que medites en esto. Pero entre más fuerte y más profunda es mi relación con el Espíritu Santo, mayor será mi capacidad de examinar y de probar de manera correcta todas las cosas a las cuales me expongo, a través de cultivar una relación personal con el Espíritu Santo. Porque a través de Él es que tenemos la gracia para poder discernir lo que es bíblico de lo que no es. Es a través del Espíritu Santo que podemos identificar todo aquello que viene de Dios de lo que no viene de Él. ¿Recuerdas cuando Jesús fue al desierto para orar por 40 días? ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu Santo, perdón. Dice que lleno del Espíritu Santo fue al desierto a orar y estuvo orando por 40 días y por 40 noches. Y dice que cuando pasó este tiempo, vino Satanás a querer tentarlo. ¿Y recuerdas cuál fue la estrategia de Satanás para hacerlo? Algo que parecía y sonaba como la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante eso? Escrito está. Escrito está. Jesús pudo
lleno del Espíritu Santo, identificar el error, aun cuando parecía que Satanás estaba usando la palabra para tentarlo. Jesús pudo identificarlo y contrarrestar el error con lo que realmente la palabra decía. ¿Te das cuenta? Entonces quiero que veas lo profundo de esto. Porque cuando dejamos que la presencia del Espíritu Santo se vaya apagando, se vaya sofocando en nosotros, poco a poco vamos quedando expuestos para que cualquier engaño, para que cualquier trampa, para que cualquier mentira cautive y atrape nuestro corazón, alejándolo de Dios y de su voluntad. No dejemos que el Espíritu Santo se apague en nosotros. Y ojo, y creo que esto es muy importante que lo consideres, porque esto va más allá de solo enseñanzas, de ideas, de filosofías. Dice Juan, no le crean a todo espíritu, a todo, sino pruébenlos. Entonces, quiero que medites en esto. Y ahí está otra vez. Quiero que medites en esto, porque también corremos el riesgo de poder ser engañados por nuestros propios corazones. Lo veíamos la semana pasada. Proverbios 17, nuestro corazón es engañoso y es perverso. Por eso es necesario que aún nuestros propios pensamientos, que aún nuestros propios deseos, que aún nuestras propias convicciones, inclusive que las intenciones por las cuales hacemos cada cosa que hacemos, sea examinado y sea evaluado a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo. Aún nosotros mismos es necesario que seamos examinados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es como una espada más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aún nuestro propio corazón necesitamos exponerlo a la luz y a la verdad de esto. Una doctrina muy influyente hasta el día de hoy, que quizá ha cambiado de forma o de nombre, es la doctrina de la prosperidad. Y esta doctrina te lleva a considerar que como eres hijo de Dios, y Dios es el dueño del oro y la plata, entonces Él puede darte en abundancia lo que le pidas, siempre y cuando lo pidas con fe. O siempre y cuando siembres algo económico para que eso que sembraste dé un fruto en abundancia. Y cuando me presentan una idea como esta, y en mi corazón hay ambición, cuando me presentan a un Dios que quiere darme todo lo que yo deseo en abundancia, y en mi corazón hay codicia, la idea de un Dios como estos obviamente me va a cautivar y me va a atrapar y me va a envolver. ¿Te das cuenta lo peligroso que es eso? Cuando me presentan a un Dios que es todo amor y buena onda, ¿no? Y un Dios que está más interesado en que yo disfrute la vida sin preocuparme, ¿no? A un Dios Hakuna Matata, ¿verdad? Sin preocuparse, ¿no? Cuando me presentan a un Dios como eso, entonces mi corazón va a seguir cómodo y sin la necesidad de arrepentimiento, y mucho menos un corazón sin la necesidad de dejar el pecado y ser restaurado.
porque al final, pues es Dios, Dios es todo amor. Dios me ama y Dios me acepta tal como soy, entonces pues no tengo que cambiar en nada. Mi vida puede seguir igual. Al final, ahí Dios está ahí. ¿Te das cuenta? Y puedes ver lo urgente y lo importante que es el que profundicemos en la palabra y estemos atentos a la dirección del Espíritu. ¿Sabes? Satanás, el que está en el mundo, como dice Juan en el versículo 12, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esta palabra devorar nos da la idea de comer de un solo bocado, ¿no? Es la idea de y así, sin masticar. Pero me encanta, porque a pesar de eso, dice Juan, mayor es el que está en ustedes. Mayor que ese enemigo que está buscando devorarnos es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y si estuviste la semana pasada, tienes que recordar que vimos también que Juan decía, mayor que nuestros corazones es Dios. Entonces, a través de su palabra y de su Espíritu, tú y yo tenemos la protección que necesitamos para no caer en el error ni ser arrastrados por la mentira, sino para poder caminar en la verdad, como dijo Jesús, esa verdad que nos hará libres. Entonces, solo quiero dejarte con esto en tu mente y que lo medites. Y te repito, sé que es un mensaje pesado, difícil de exponer, difícil de quizá hallarle una aplicación, no sé ni cómo decirlo. Pero si te vas a llevar algo que sea esto, ¿cómo está tu tiempo con Dios hoy? ¿Cómo está tu tiempo con Él? ¿Sabes reconocer la voz del Espíritu Santo cuando está guiándote? ¿Sabes reconocer la voz del Espíritu Santo cuando está advirtiéndote acerca de algo que te va a llevar a estar en peligro? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad te sentaste a leer y a partir de lo que leíste comenzaste a meditar en eso y a orar y examinar tu vida a partir de lo que leíste? Esta pregunta me confrontó. Pero si hoy te quitaran tu Biblia, dices, la leo en mi celular. Ok, a partir de hoy no tienes acceso de ninguna forma a una Biblia. Nunca más vas a tener acceso a ella. ¿La extrañarías? ¿Tu vida sería diferente sin ella? ¿O se vería igual a como luce hoy? ¿Tus hábitos, tu agenda, tus tiempos cambiarían si no tuvieras acceso a esto? ¿O se vería igual? Y quiero dejarte con este versículo. Ve al libro de Salmos, por favor. Salmos 84, 1 y 2, y por mientras pueden ir pasando los muchachos de la alabanza. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente. Y si puedes, marca esa palabra ardientemente. Desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, que es una forma poética de hablar de intimidad, de hablar de un conocimiento profundo, de estar en la presencia de Dios para conocerle profundamente.
¿Sabes? El error, la confusión, el engaño que abre el camino para terminar alejándonos de Dios y su voluntad está siempre al acecho. Siempre va a estar ahí. Te repito, aún Jesús se tuvo que enfrentar a eso. Aún Dios mismo le dijo a su pueblo, cuando el pueblo fue llevado al exilio en Babilonia, el mismo Dios les tuvo que advertir a su pueblo y les dijo: no les crean a sus profetas, no se dejen engañar por ellos, presten atención, escúchenme a mí, dijo el Señor, porque el engaño, la confusión, el error siempre va a estar ahí. Y si no sabemos identificarlo, si no sabemos cómo defendernos de él, terminaremos cayendo y terminaremos siendo envueltos por el error. Iglesia, no lo permitamos. Tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra para poder caminar en victoria y en verdad. Y aparte de orar, creo que podemos cerrar este tiempo orando para que a través del Espíritu Santo tengamos un corazón apasionado, que arda nuestro corazón por profundizar en su palabra y para conocer a nuestro Dios de manera profunda a través de ella. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Y terminamos orando, pero también alabando.